Buenas tardes, soy Rogelio Cuairán, director general de Feria de Zaragoza, y quiero darles la bienvenida a esta interesante jornada que, con el título Nuevo modelo de consumidor del futuro y últimas tendencias del mercado, hemos organizado en el marco de nuestra feria Enomac, en concreto de su versión Enomac Digital. Como bien saben, el comité organizador de Enomac, en su reunión del pasado 1 de octubre, decidió posponer la 23ª edición de este certamen para garantizar que su celebración se lleve a cabo con las mejores garantías. No obstante, y en la línea que desde Feria de Zaragoza hemos iniciado de transformación digital, queremos seguir mostrando nuestro apoyo al sector vitivinícola, tal y como hemos venido haciendo durante 45 años. Por ese motivo, hemos organizado esta jornada digital mientras llega el momento en el que podamos hacerlo presencial. Y para conducir esta jornada contamos con Salvador Manjón, director de la revista La Semana Vitivinícola, que todos ustedes conocen, gran amigo y colaborador de Feria de Zaragoza desde hace años. Salvador ha sabido transmitir su amor y devoción hacia el mundo del vino a través de este referente de las publicaciones sectoriales, la revista SEVI, que acaba de cumplir 75 años. Y como no siempre se cumplen 75 años, Feria de Zaragoza quiere reconocer esta magnífica trayectoria con un pequeño detalle: una sencilla escultura alegórica de nuestra seña de identidad, la famosa cúpula del pabellón 4, obra del escultor aragonés José Antonio Barrios. Con ella, la voy a mostrar a la cámara, a ver, creo que se ve bien, aquí se ve, bueno, si me alejo un poco se ve entera. Bueno, lleva una pequeña plaquita de reconocimiento. Como ves, es una alegoría de nuestra fachada con la cúpula. Bueno, ahora se parece un poco más a la realidad actual, pero bueno, esto es una pequeña broma. Como decía, con ella pues queremos felicitar y agradecer a la Semana Vitivinícola su apoyo a Feria de Zaragoza y en particular a Enomac. Muchas gracias y enhorabuena, querido Salvador. Te la haremos llegar en unos días, pero queríamos en este momento poderla mostrar al público asistente a la jornada y por eso la tengo en mi poder, y en cuanto terminemos la jornada, en unos días, Puri se pondrá en contacto contigo para... Necesito saber el Bien, y por último, quiero agradecer, por supuesto, a los ponentes y a las entidades a las que ellos representan su participación en esta jornada: a Rosario Pedrosa, de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, a María Naranjo, del Instituto de Comercio Exterior de España, José Luis Benítez, de la Federación Española del Vino, y Verónica Puente, de la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas, a los que oportunamente presentará ahora Salvador. Y, por supuesto, a nuestros patrocinadores Enoforum, SmartFit Kappa y Corsapi. Gracias a todos ellos por su compromiso y apoyo. Y sin más, cedo la palabra a Salvador para que inicie la jornada y modere a los participantes y los presente, como decía hace un momento. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos al final de la jornada. Muchas gracias, Rogelio. La verdad es que para nosotros, sabes que Feria Zaragoza siempre la hemos llevado en el corazón. Enomac es parte de nuestra historia y nos sentimos muy orgullosos de poder haber sacado adelante ese salón y haberlo convertido en referente mundial del sector vitivinícola, ¿no? Para nosotros es muy importante ese reconocimiento, te lo agradecemos de corazón, de verdad. Y bueno, aquí nos tienes a trabajar por Feria Zaragoza y por el sector todo lo que haga falta. Muchas gracias, Salvador. Dicho eso, estoy seguro que no están aquí para escucharme a mí de 75 aniversario, ¿verdad? Sino para gente que sabe mucho de esto, del sector, y que, bueno, pues vamos a intentar a lo largo de esta tarde intentar profundizar un poco en todas estas oportunidades que nos presenta el nuevo modelo de consumidor del futuro y últimas tendencias del mercado. Para celebrarlo, vamos a hacer un foro en el que se pretende mirar al futuro con optimismo
y aprovechar las innumerables oportunidades que toda esta situación tan excepcional nos ofrece. Bajo el ambiente que vivimos, lo más sencillo sería lamentarnos y aspirar a que las diferentes administraciones salgan a nuestra ayuda, como últimamente estamos leyendo en los medios en estos días, ¿no? Aquí queremos ir un poco más allá y sin renunciar a nada, porque nada es desdeñable, mirar al futuro que se nos presenta más allá de estos próximos meses. Convertir en oportunidad un problema solo es una cuestión de abordarlo con seriedad, identificarlo, fijar exactamente el objetivo deseado y buscar los recursos con los que poder elaborar un plan concreto con el que alcanzarlo. Pero para que todo esto resulte beneficioso, es necesario entender lo sucedido. Y es precisamente para eso, para lo que estamos aquí hoy, decididos a convertir esta pesada losa generada por una pandemia mundial en un potente trampolín para nuestros productos vitivinícolas. Las sociedades han cambiado mucho en las últimas décadas, también la española, o debería decir mejor, especialmente la española. Y el consumo de vino ha sido uno de los grandes productos que más fuertemente se ha visto afectado, con un comportamiento en los consumidores que entienden el vino como algo más que un producto con el que acompañar las comidas domésticas. Confinamientos, restricciones, prudencias y miedos han hecho que el comportamiento de los consumidores se haya visto notablemente afectado. Para conocer cuáles han sido esos cambios y cuáles han venido para perdurar en el tiempo, contamos con Rosario Pedrosa, gerente del área estratégica, comercial y marketing de las asociaciones de fabricantes y distribuidores, AECOC, que nos hablará de cambios en el comportamiento del consumidor de gran consumo por COVID-19. Sin más, Rosario, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rogelio, Salvador, Feria de Zaragoza, por invitarme a esta jornada técnica y poder compartir con vosotros el conocimiento que tenemos desde AECOC, desde la asociación, donde yo represento el área de estrategia comercial y marketing, donde continuamente estamos realizando investigaciones que sobre todo lo que intentan es monitorizar los cambios en el comportamiento de compra en la sociedad y en el consumo, ¿no? Gracias a una plataforma que tenemos de estudios, Shopperview, en la cual pues disponemos de información continuamente. Yo voy a compartir mi presentación. Creo que la estáis viendo y se está proyectando. Y bueno, pues el reto que tengo es que en los próximos 10-15 minutos poder un poco hacer una radiografía muy breve de los principales cambios que se han avecinado, que ya venían siendo tendencia antes de esta pandemia, pero que muchos de ellos se han acentuado con la misma y además han aparecido de nuevo. A mí me gustaría siempre, pues bueno, siempre suelo abrir la presentación cuando hablo de comportamiento y cambios en el consumo y compra, pues con esta diapositiva donde hago mención sobre todo a dos elementos que con la pandemia nos están transformando tanto pues como sociedad, como consumidores, como compradores, y están transformando la manera en la que estamos pues experimentando, digamos, nuestro consumo. Estos dos elementos son, por un lado, un elemento totalmente nuevo que no conocíamos anteriormente, o que por lo menos no conocíamos sus implicaciones en el consumo y en la compra, y es el factor miedo. Es el factor miedo que ha levantado esta crisis sanitaria y que nos está transformando. Por otro lado, hay un segundo elemento, que es el ahorro. Es decir, estamos viendo cómo esta crisis sanitaria pues se está derivando en una crisis económica que está impactando directamente en los cambios en el comportamiento de consumo y de compra, ¿no? Este es un viejo conocido, el factor ahorro no es nada nuevo, viene, digamos, y nos acompaña cada vez que nos enfrentamos a una crisis económica como la que nos enfrentamos en el 2008, y hay ciertos aprendizajes que ya tenemos. Pero si entramos en el primero de ellos, que está teniendo impacto importante en nuestra manera de comportarnos, ese factor miedo, lo que estamos viendo es que
esta situación que estamos viviendo está desplomando la confianza de todos nosotros como consumidores. De hecho, estos son datos del CIS de finales de año y donde podemos ver cómo la confianza del consumidor ha caído más de 40 puntos desde que empezó esta pandemia y empezamos a sufrir esta pandemia en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante porque esto afecta extraordinariamente en el consumo. Por otro lado, también tenemos datos de diferentes investigaciones que se han llevado a cabo. Esta no es nuestra, no es de ShopperView, sino que es de Microscopia, donde preguntaron al consumidor precisamente al principio de esta pandemia y a finales del año pasado. Y vemos que realmente esta sociedad se está transformando en una sociedad cada vez más temerosa, ¿no? Veíamos que un 54% de la población se identificaba con este término de temerosidad y ahora a finales de año ese 54% se ha transformado prácticamente en un 80%, en un 79%, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un warning que nos llama la atención, ¿no? Que al final lo que estamos viendo es que nos encontramos en una sociedad con menos confianza, más temerosa y que lógicamente eso afecta al consumo. De hecho, según datos de nuestra plataforma ShopperView, nos encontramos con una sociedad además que siente miedo a la pandemia y sobre todo siente miedo al contagio y toda esta situación está transformando su comportamiento. Y una de las primeras transformaciones que está impactando es que esta sociedad o este consumidor prefiere quedarse en casa. Y cuando nos quedamos en casa, pues dejamos de consumir, consumimos otras cosas que antes no consumíamos y ya no solo me refiero a productos de consumo, también me refiero a productos de pantallas, otros productos que ya no sean de alimentación. Consumimos el ocio de una manera diferente, ¿no? Por lo tanto, estos son efectos muy importantes que vienen para quedarse y que son nuevos a los que nos estamos enfrentando en estos momentos y que tenemos que seguirlos muy de cerca. Producto de este miedo, lo que estamos viendo es que nuestro comportamiento de compra se está transformando de manera importante. Uno de los primeros elementos que vemos que está cambiando, el tipo de establecimiento a los que vamos a realizar nuestras compras de alimentación más cotidianas. Lo que estamos viendo es que si antes era importante el factor proximidad, es cierto que esto es una tendencia que viene de antes de la pandemia, el consumidor cada vez más valoraba la cercanía y la proximidad, pero con la pandemia lo que estamos viendo es que hay un 59% de consumidores, un porcentaje mayor de lo que había antes, que lo que quiere es comprar cerca de su casa, ya bien sea por las restricciones de movilidad que tenemos o bien sea porque no quiere desplazarse por evitar el contagio. Vamos al factor miedo como principal detonador en este cambio de comportamiento. Otro factor que vemos que está cambiando de forma importante. Habitualmente el consumidor picoteaba en diferentes establecimientos, es decir, acudió a un tipo de establecimientos por unas determinadas ofertas, a otros por un determinado tipo de producto. Ese comportamiento ha caído drásticamente. De los 3 o 4 establecimientos que frecuentábamos antes de la pandemia para realizar nuestra carga de alimentación, lo que vemos es que hay una tendencia hacia la concentración y aglutinar todas nuestras compras en un mismo lugar, porque lo que queremos es evitar la exposición y concentrar la compra. Y eso lo que hace es que vayamos menos al punto de venta y que cada vez que vayamos nuestro ticket de la compra sea más elevado. Por lo tanto, es importante estar en la cabeza del consumidor en ese viaje de concentración y en ese único viaje que acostumbra a realizar semanalmente para evitar el contagio. Y otro efecto que nos lleva a ese miedo es que ahora el consumidor, y esto es bastante paradójico, lo que quiere es realizar una compra rápida, es decir, va cerca de casa, cada vez frecuenta menos el supermercado, pero que cuando lo frecuenta lo que quiere es hacer una compra express.
quiere pasar el menor tiempo posible en el establecimiento porque quiere evitar o minimizar el riesgo de contagio. Y esto es bastante paradójico, porque, sobre todo para los retailers, porque un distribuidor, cuando entra por la puerta un consumidor a su establecimiento, lo que quiere es que pase el mayor tiempo posible en el establecimiento, porque hay una correlación muy directa entre tiempo y mayor compra. En estos momentos en los que el consumidor quiere una compra express, el paradigma de la distribución tiene que cambiar, y tiene que cambiar hacia cómo puedo facilitarle la compra a mi cliente para poder fidelizarle. Por lo tanto, este miedo está cambiando importantes elementos en la compra y que van a determinar en tener que cambiar ciertos comportamientos en la gestión de los negocios, de la distribución y de las marcas que venden en la distribución alimentaria. Por otro lado, este miedo también lo que ha potenciado es el avance y el crecimiento importante del canal online, del e-commerce. De hecho, han habido muchos consumidores que han entrado precisamente para evitar ir a los establecimientos físicos. Y de hecho, hemos visto como hay un 35% de consumidores que nos dicen que van a ir a comprar más productos de gran consumo o alimentación por Internet. Pero además, lo que vemos es que este porcentaje sigue creciendo, es decir, podríamos pensar que esto era un crecimiento debido al confinamiento, que no podíamos salir, pero lo que hemos visto es que avanzábamos el año, este porcentaje seguía creciendo. De hecho, cuando medimos esto mismo en el mes de junio, vimos que teníamos un 24% de consumidores que compraban más productos de gran consumo por Internet. En la ola que hicimos de este barómetro en el mes de noviembre, este índice subió hasta un 35%. Por lo tanto, vemos que el online viene, está imparable y viene para quedarse. ¿Qué más cosas estamos viendo? Pues que si antes el consumidor buscaba una experiencia wow en el punto de venta, quería que le sorprendiéramos, ahora lo que busca es seguridad. Cuando va a un punto de venta, lo que no quiere parafernalia, sino lo que quiere es realizar un acto de compra seguro, y por eso el 78% considera que es muy importante a la hora de escoger un punto de venta que éste cumpla con los protocolos de seguridad. Bueno, pues ¿cómo está afectando ese factor miedo pues a nuestra compra, a nuestro comportamiento como consumidores y como compradores? Pero os hablaba de un segundo factor, que era ese factor ahorro. Todos sabemos que esto es una crisis sanitaria, pero que ha derivado en una crisis económica que está afectando de forma importante a los hogares. Y uno de los primeros datos que tenemos de noviembre, de finales de año, lo que vemos es que prácticamente la mitad de la población, un 49%, nos está diciendo que la situación económica de su hogar ha empeorado. Por lo tanto, esto, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer que el consumidor practique inmediatamente políticas de ahorro en su consumo. Y además vemos que es un dato que es significativamente peor que el que vimos en el mes de junio. Por lo tanto, vemos que es una tendencia creciente este empeoramiento de la economía, y que además, cuando le preguntamos al consumidor qué es lo que espera para los próximos meses, la situación no es muy optimista. El 37% considera que en los próximos meses va a empeorar su situación económica todavía más. Por lo tanto, nos encontramos en un momento donde el consumidor va a optimizar su presupuesto, porque ese presupuesto cada vez es menor, y lo que nos está diciendo es que en la gran mayoría, el 92%, ya está gastando menos en general en todas las partidas de gasto que componen, digamos, su naturaleza del gasto. Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que no todas las situaciones son iguales. Sí que es verdad que hay un porcentaje importante de consumidores, un 47%, que controla sus gastos porque su economía ha empeorado. Hay un 28, casi un 29% que está controlando gasto porque considera que su economía va a empeorar, pero hay casi un 24%, un 23,8%, perdón, que está gastando menos porque no puede. Porque no puede gastar, porque no necesita tanto, porque no le dejan consumir en la hostelería, o porque teletrabaja y a lo mejor no se arregla tanto pues para ir o no tiene ocasiones para arreglarse tanto, y afecta pues, a sectores como la perfumería, por ejemplo. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente del tipo de consumidor y cuál es su propensión de ahorro, si es porque no puede o porque no lo deja.
Lo que sí que es verdad que cuando nos encontramos ante una crisis económica hay una política de contención y para contener nuestro gasto uno de los primeros ejercicios que hace el consumidor es fijarse más en los precios y orientarse más hacia promociones. Y de hecho un 64% así nos lo están diciendo. ¿En qué partidas se está gastando más? Menos. El consumidor nos dice que esta crisis que está potenciando, pues que se gaste menos en aquellas partidas donde no podemos gastar, porque nos están restringiendo, pues, consecuencia de las restricciones para controlar esta pandemia. Estamos gastando menos en viajes, en ocio, en la restauración, y eso hace que nuestra vida se suceda más en casa, y eso hace que gastemos más en gran consumo, en enseñanza, en vivienda, incluso en salud. Estas serían las partidas que más se están incentivando con esta pandemia. ¿Y qué pasará con el consumidor cuando acabe esta crisis? Pues hay ganas de retomar lo perdido, hay ganas de volver a gastar en viajes, en ocio y en restauración, y muy probablemente eso hará que el gran consumo devuelva la cuota prestada que ha estado tomando de la restauración y que partidas como vivienda, salud o gran consumo se vean afectadas por este nuevo cambio tras la crisis. Ojalá sea así y volvamos a recuperar esos antiguos hábitos. ¿Y cómo esto está cambiando nuestra cesta de la compra? Pues lógicamente el estar en casa lo que está haciendo es que dejemos de consumir algunas categorías de producto y vayamos más hacia ingredientes porque estamos cocinando más en casa. Las ingestas en el hogar se han incrementado un 25%, por lo tanto esto hace que nuestra cesta de la compra se llene de más productos y de productos que a lo mejor antes no eran tan habituales porque ahora casi todo sucede en el hogar. Pero aún así, estos productos también están influidos por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y si la salud era una tendencia ya de antes de la pandemia, con una crisis sanitaria la salud se vuelve más importante todavía. Y por eso un 62% de los consumidores nos dice que comerá más productos saludables. Y eso hace que categorías como los productos frescos se incrementen y la categoría de productos ecológicos. También otra de las tendencias que se refuerza con esta pandemia es la proximidad. Un 58% nos dice que comprará más productos de proximidad porque considera que contribuyen a su salud y a la sostenibilidad, porque la sostenibilidad también es otra de las tendencias que se están afianzando con esta pandemia. De hecho, un 48% de consumidores nos dice que comprará más productos sostenibles. Y es que esto es importante, porque para el consumidor la sostenibilidad es un tema muy relevante. Y para un 69% seguirá siendo importante la reducción de envases. El plástico sigue estando en la mente del consumidor y como un debe en la parte de las empresas. De hecho, para un 46% de los consumidores es importante que las marcas estén comprometidas con la sociedad. Por eso no podemos olvidarnos de este aspecto. Y otro aspecto que también nos está pidiendo el consumidor es que le sorprendamos. La verdad es que estamos en una sociedad desanimada, con poca confianza, temerosa. Pues el darle alguna chispa a su consumo diario es importante para el consumidor. Y de hecho hay un 15% de consumidores que dice que compra más productos premiums y que le gustaría que en su cesta de la compra les sorprendieran con productos nuevos. Y de hecho, si veis, estos dos porcentajes se incrementan respecto al inicio del confinamiento. Por lo tanto, el consumidor también quiere que le sorprenda. Estas serían muy rápidamente los principales cambios y principales tendencias que hemos detectado en este consumidor que somos todos, ¿no? Y que podríamos resumir en estos últimos 4 puntos de conclusión. Estamos ante un consumidor temeroso que busca proximidad, rapidez, concentración, ahorrador, un consumidor hogareño, por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta la facilidad del consumo en casa, y un consumidor concienciado donde la salud y la sostenibilidad van a seguir siendo pilares importantes de su decisión de compra. Y con esto, muy rápidamente, esta radiografía de este nuevo consumidor. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier duda, pues luego en la mesa de debate a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Rosario. La verdad es que muchos datos y muy interesantes todos.
y creo que la mayoría de ellos una gran oportunidad para el sector vitivinícola. Creo que todos ellos van en la línea en la que el sector había ido trabajando en estos últimos años, y yo creo que toda esta situación lo que puede hacer es acelerar el ritmo que llevábamos, ¿no?, en ese camino, y aprovechar estas grandes oportunidades que se nos presentan. Luego tendremos un poco de tiempo para comentar algunos temas, ¿no?, que has planteado y que me parecen muy interesantes: el e-commerce, cómo ha afectado, qué partes ha trasladado del HoReCa al retail, en fin, ya veremos luego lo que nos da tiempo, ¿no? Pero la verdad es que muchas gracias, porque creo que ha sido una presentación muy interesante. Pues muchas Bien, gracias, era un placer. gracias.